Hola, buenas tardes. Vamos a explicar con este vídeo un poco la economía de la época de entreguerras, es decir, la etapa que va desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1919 al comienzo de la Segunda, 1939. Bien, hemos de decir que en este periodo de estos aproximadamente 20 años, la economía sufrió un cambio radical y que nadie vino dado porque nadie esperaba una guerra tan larga y los países acabarán exhaustos y endeudados, sobre todo los países europeos con los Estados Unidos. Eh, a las economías, como decimos, les costará mucho adaptarse a la normalidad y muchas sufrirán una fuerte crisis, especialmente Alemania, que además de estos problemas que serán comunes para todos los países, ella sufría el tener que pagar las reparaciones de guerra que le pusieron en Versalles. Sin embargo, por otro lado, la economía norteamericana se desarrollará mucho, inaugurando una etapa de gran prosperidad, conocida como los felices años 20. Mirad, ahí tenéis en esa imagen, podéis ver un poco el resumen de estos 20 años que trata esta etapa que estamos estudiando y que se resumen en los felices años 20, época de prosperidad económica, sobre todo desde el punto de vista de los Estados Unidos. Y la siguiente etapa, que sería la década de los 30, donde la prosperidad desaparecerá y llegará la Gran Depresión económica. Todo a través de un episodio que estudiaremos ahora y que ocurrió el 24 de octubre de 1929 y que se conoce como el Jueves Negro del crack del 29. Bien, volviendo a los años 20, podemos decir que durante esa época, ante la expansión económica, los bancos van a conceder en los Estados Unidos muchos préstamos, tanto a empresas como a particulares. Y estos van a invertir ese dinero que le prestaban los bancos en la bolsa para ganar dinero fácil. La bolsa, recordad que es un mercado donde se compran y se venden acciones de empresas. Y estas acciones suben su valor dependiendo de la cantidad de demanda que tenga. Es decir, cuanto más gente quiere comprar acciones de una empresa, más valen. En el momento que la gente piensa que esa empresa va a perder valor, las acciones bajan y la gente quiere desprenderse de ellas. Bueno, pues teniendo en cuenta ese mecanismo por el que funciona la bolsa, podemos entender que lo que pasará en el crack del 29. Pero antes, sigamos con la explicación de lo que ocurría con la bolsa y la especulación en que tanto llevaban a cabo los particulares como las empresas. Como decíamos, los bancos prestaban dinero y este dinero era invertido en bolsa porque era una manera fácil de ganar dinero. Es decir, yo compro acciones de una empresa y las revendo poco tiempo después, pues más caras, con el beneficio que eso conlleva. Sin embargo, eso era peligroso y nadie se daba cuenta que en cualquier momento la tendencia podía cambiar y cuando las empresas empezaran a perder valor, todo el mundo querría desprenderse de las acciones. Bien, poco a poco, como decíamos, las empresas fueron perdiendo valor porque en realidad las acciones que se vendían en bolsa no se correspondían con los beneficios reales que dichas empresas daban. Es decir, no eran tan ricas como parecían serlo según el valor de sus acciones. Y eso poco a poco fue creando inseguridad, ya que ante el rumor de problemas, la gente empezó a no querer comprar y a querer desprenderse de las acciones. Esa inseguridad acabará provocando pánico, cayendo el valor de las acciones en picado, perdiendo todo el valor y arruinando a sus propietarios. Es lo que conocemos como el crack del 29, que tuvo su expresión sobre todo en el llamado Jueves Negro, 24 de octubre de 1929. En la imagen tenéis el titular de un periódico, del London Herald, donde te habla del Wall Street Crash, es decir, la caída, el golpe de Wall Street, que como sabéis es el nombre que tiene la bolsa de Nueva York. Mirad, ahí tenéis también Black Tuesday, significa jueves negro, que es ese 24 de octubre que hemos dicho, en el que se desplomó el valor de las acciones y podemos decir que trajo la ruina más absoluta
a todos los accionistas y con ellos a las empresas. No había ningún mecanismo de defensa para protegerse de esta caída de valor y podemos decir que la crisis de la bolsa provocó un efecto dominó en el que acabó arruinando a empresas, a bancos, a personas, creando una crisis generalizada que tendrá como consecuencia lo que conocemos como la Gran Depresión. La Gran Depresión fue, para entendernos, una crisis económica fortísima que ocurrió durante los años 30 y que dará paso a la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis, que comenzará en Estados Unidos, se extenderá también a Europa, provocando, entre otras cosas, el ascenso de los fascismos, la pobreza de millones de personas, el aumento del desempleo y la delincuencia y una caída notable de la producción. Mirad, ahí tenéis también un poco las características de la Gran Depresión. Tenéis la generalización de la crisis, la quiebra en Estados Unidos, lo de la bolsa y la consiguiente caída económica de las empresas nos lleva a una depresión generalizada de la economía, donde ocurren todas esas cosas que ahí vemos. Finalmente, la crisis, digamos que deja de ser solamente norteamericana y acaba siendo una crisis mundial. Bueno, con esto me despido. Creo que más o menos queda más claro la idea de la economía de este periodo de entreguerras y ya sabéis, espero vuestras preguntas y todo aquello que necesitéis para aclarar el tema. Venga, nos vemos.